sido enviados a predicar su palabra. Nuestro carisma es la Biblia y hacemos apología en diferentes temas donde existan herejías. Unos de casa en casa, otros lo hacen cantando. Queremos ser levadura que se revuelve en la masa. Otros lo hacen orando, desde la casa rezando. Ellos están apoyando y nos están ayudando. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Nosotros la bajaremos, como dijo Jesucristo, unidos siempre seremos. Este ha sido el mandato, llegar al confín del mundo, con el Espíritu Santo, firmamos este contrato. Unos de casa en casa, otros lo hacen cantando. Queremos ser levadura, que se revuelve en la masa. Otros lo hacen orando, desde la casa rezando. Ellos están apoyando y nos están ayudando. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Jesús, escudo. Apóstol, al servicio de la nueva evangelización, presenta Católico, defiende tu fe, con Alejandro Refugio, desde Nueva York. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe. Con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Hay que luchar por la fe, hay que luchar por la fe. Hay que luchar por la fe. Les deseamos buena sintonía. Bienvenidos, estimados hermanos, a este su programa Católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra, y estamos transmitiendo desde Nueva York. Así que pues un saludo para todos y muchas bendiciones. Vamos a dar inicio a nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estimados hermanos, pues muchos saludos para todos y muchas bendiciones. Hoy vamos a compartir el tema acerca de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, pues hoy en día hay muchas iglesias,
que pues se hacen llamar la Iglesia de Cristo. Todas las iglesias que hoy en día conocemos, que son más de 30,000 grupos, sectas religiosos, nuevos grupos religiosos, que están en todas partes del mundo, con diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, creencias, pero con la misma Biblia. Entonces, de aquí nos viene una pregunta. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Es la primera pregunta. ¿Todas esas iglesias que existen, que conocemos, son fundadas por Jesucristo? Cuando Jesucristo envía a su iglesia por todo el mundo, ¿cuántas iglesias mandó que fuera por todo el mundo a predicar su evangelio? Esto es importante saber, porque hoy en día cada grupo, cada secta se considera como la única y verdadera iglesia de Cristo. Entonces, lo gritan por todas partes, ¿no? Y entonces la pregunta es, si son la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo, ellos son, ¿cuándo se fundaron? ¿A dónde y en qué año? Ellos dicen que son la iglesia de Jesucristo. Si son la iglesia de Jesucristo, todas estas iglesias o grupos que conocemos, pues tiene que tener, digamos, historia, dónde estaban, tienen que comprobar históricamente y bíblicamente que son la iglesia de Jesucristo. Y son muchas, son más de 30,000 grupos, sectas o iglesias, como ellos se hacen llamar, ¿no? Mientras dicen ellos que la iglesia católica es una iglesia pagana, la iglesia romana. Entonces muchas veces cuando se refieren a nosotros los católicos nos llaman romanos. Romanos. El otro día me decía un pastor, dice, oye, dice, tú entonces eres romano. Le digo, no, yo no soy romano, yo soy mexicano, soy de México. No, pero tú perteneces a la iglesia católica romana. Le digo, bueno, o sea, tú me estás diciendo que yo soy romano porque yo soy católico. ¿Por eso me llamas romano? Dice, sí, porque pues la iglesia católica es romana, nació en Roma. Allá nació y por eso todos los que pertenecen a esa iglesia son romanos. Le digo, pues estás muy mal porque la iglesia católica no está registrada de esa forma, de esa manera, con ese nombre. La iglesia no se llama romana, la iglesia católica, es una santa católica y apostólica. Esta es la iglesia de Cristo. No, dice, la iglesia católica fundó Constantino. El emperador Constantino fundó la iglesia católica. Así le digo, ¿y cuándo la fundó? No, dice, en el año 300, por ahí, en el año 313, por ahí, Constantino, el emperador, fundó la iglesia católica. Así dicen ellos. Y todos dicen así, casi, todas las sectas piensan de esta manera, que ellos son la única iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica es la iglesia de Constantino, la iglesia romana. Los romanos serían los católicos, nosotros. Pero en realidad, vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? ¿Cuántas iglesias mandó Jesucristo por todo el mundo a predicar, a anunciar su evangelio? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Sin duda, vamos a ver pues qué dice la Biblia. No lo que dice don Pancho, don Casimiro, don Teófilo. No, vamos a ver qué dice la Biblia. Según la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Entonces aquí vemos, estimados hermanos, que Jesucristo fundó nada más una sola iglesia, no muchas, no miles, sino una. Y claro, como los hermanos separados, en general las sectas son muy listos, entrenados para pues confundir al católico. ¿Y cómo lo hacen? De esta manera. Dicen ellos, aquí cuando dice tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra, cuando dice y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a sí mismo, a Jesucristo. Bien, en este momento vamos a centrarnos, vamos a hablar sobre la iglesia. No vamos a hablar de San Pedro, de San Juan, de Santo Tomás, sino de la iglesia. No vamos a hablar de piedras, sino de la iglesia. Según el texto, según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Una sola iglesia, nada más. Entonces es la iglesia de Jesucristo. No es de Pedro, no es de Santiago, no es de San Juan, sino que es de Jesucristo. No es de San Pedro entonces. Entonces, por lo tanto, esta es la única iglesia cristiana, la única iglesia cristiana, la iglesia fundada por Jesucristo. Repito, no vamos a hablar de San Pedro o de quién es la piedra, sino de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo. Claro, muchos hermanos no católicos se confunden ya con esto, ¿no? Dicen que no, que la piedra es Jesucristo, la piedra principal. No, es la iglesia. La iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola iglesia. ¿La iglesia de quién? De Jesucristo. Una sola iglesia y nada más. Si las sectas en general dicen que son la iglesia de Jesucristo, entonces tienen que comprobar de que son la iglesia fundada por Jesucristo. Entonces nosotros estamos demostrando bíblicamente que Jesucristo fundó una sola iglesia para todo el mundo. Y por lo tanto, pues, si Jesucristo fundó una sola iglesia, pues la mandó a esta iglesia, a esta única iglesia fundada por Cristo, por el mundo entero, para que lleve su evangelio por todo el mundo. Esta iglesia, la iglesia fundada por Cristo, tiene la misión de llevar el evangelio por todo el mundo, anunciar el evangelio. Una sola iglesia, un solo evangelio, nada más. No muchos evangelios. Hoy en día las sectas, cada secta tiene su propio evangelio, su propia doctrina. Entonces, ¿cuántos evangelios existen? ¿Cuántos evangelios hay? Claro, no me refiero a los evangelios que tenemos en la Biblia, los 4 evangelios. Esos 4 hablan del verdadero y único evangelio, del auténtico. Es Jesucristo, el evangelio de Dios. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Cristo, tiene esta misión de llevar por todo el mundo este evangelio, este mensaje, es decir, Jesucristo mismo. La iglesia tiene esta misión de llevarlo a Jesucristo por el mundo entero, para que los hombres encuentren la salvación dentro de ella, porque ahí está Cristo, ahí está la salvación, en la iglesia de Cristo. Y entonces, esta iglesia, la iglesia fundada por Jesucristo, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Será que va a durar solamente unos 100, 200, 300 años? De hecho, algunas sectas dicen que es verdad que Jesucristo fundó una sola iglesia, pero que esa iglesia se acabó porque se paganizó cuando apareció Constantino, el emperador romano. La paganizó y por lo tanto pues se acabó la iglesia fundada por Cristo.
Entonces, por eso ahora aparecen las sectas y dicen, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Cada secta se presenta como la única iglesia fundada por Cristo, restaurada por órdenes de Jesucristo. Entonces, porque según ellos, la iglesia de Cristo se acabó, se echó a perder, se paganizó, entonces, y por eso, pues, se acabó la iglesia de Cristo. Cuando aparece Constantino, según ellos, el emperador funda la iglesia católica romana. Ahí está. Entonces, esto dicen todas las sectas. Todas las sectas afirman esto es como una verdad de fe para ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Como decía, no nos importa lo que dice aquel pastor, aquel otro, sino lo que nos interesa es saber qué dice la Biblia. En San Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Hasta que se termine este mundo. ¿Cuánto tiempo va a estar Cristo con su iglesia? ¿3 siglos? 4 siglos, o cuánto tiempo, hasta el fin del mundo, dice, hasta que termine este mundo, es decir, siempre. Jesucristo va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, la iglesia de Cristo. Ahí es donde Cristo va a estar dentro de su iglesia. Por eso, entonces, la iglesia fundada por Jesucristo va a durar hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, porque Cristo mismo dio esta promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además, nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en Mateo 16, 18, la segunda parte del versículo 18 dice, los poderes del infierno no la podrán vencer. La iglesia de Jesucristo, nadie la podrá vencer. Nadie. Ni Satanás en persona la podrá destruir, esta iglesia fundada por Jesucristo, porque es la iglesia de Jesucristo. Una sola iglesia para todo el mundo. Esta iglesia es enviada por el mundo entero de llevar el mensaje, el evangelio, la salvación hasta el fin del mundo. Va a predicar. Nunca se va a destruir esta iglesia. Nunca será destruida por nadie, porque es la iglesia de Jesucristo. Y porque dio esta promesa, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que entonces la iglesia existe, tiene que existir hasta el día de hoy. Tiene que existir esa iglesia, la iglesia que viene desde Jesucristo, los apóstoles, hasta el día de hoy. Entonces, y la pregunta que nos viene ahora es, ¿cuál es esa iglesia? Entre todas las iglesias actuales que existen, que son más de 30,000 sectas, o iglesias como quieran llamarle, entre todas estas iglesias, ¿cuál es aquella única iglesia fundada por Cristo? Porque cada secta dice, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, porque el fundador de mi iglesia la fundó por órdenes de Dios. Tuvo un sueño y le habló Jesús y le dijo, tú fundarás la verdadera iglesia. Tú restaurarás la verdadera iglesia que yo fundé hace 2000 años atrás. Todas las sectas dicen así, sueñan, mediante sueños. Y saben que San Pablo dice que no hay que dejarse engañar. En Gálatas 1, 6 al 9. No hay que dejarse engañar, dice. No se dejen engañar, porque no hay otro evangelio, sino que hay personas entre ustedes que van a querer engañarlos, cambiar el evangelio. Todas las sectas dicen que les habló un ángel. Les habló un ángel. Los mormones,
Todas las sectas, todos los fundadores de las sectas dicen que tuvieron una aparición divina. Pero San Pablo dice, aunque viniera del cielo un ángel para anunciarles un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito, dice la palabra de Dios. Y entonces, no porque la Iglesia Católica se paganizó. Falso. La Iglesia de Cristo aún existe, es la Iglesia Católica. No, pero Constantino fundó la Iglesia Católica. Falso. La Iglesia Católica no la fundó Constantino. Porque, a ver, tanto que insisten ellos que la Iglesia Católica la fundó Constantino, el emperador Constantino. A ver, muéstreme un documento donde diga que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica. ¿Dónde está eso, el documento? En la historia. Hoy en día sabemos que se puede, investigando, se puede saber, descubrir quién inventó tal cosa o aquella otra cosa. Por ejemplo, estimados hermanos, ustedes que me están escuchando, si investigamos, por ejemplo, en la historia, si nos ponemos a investigar quién inventó el primer carro, investigando, uno se da cuenta quién es el que inventó, quién hizo el primer carro o el primer avión, quién hizo el primer avión y qué país, en qué año. O sea, todo esto se puede descubrir investigando. Y lo mismo pasa con la Iglesia. Si la Iglesia Católica la fundó Constantino, entonces en la historia pues tiene que estar ahí, ¿no? Debería de estar por lo menos, porque es importante para nosotros, los cristianos, los católicos, saber en la historia, poner en la historia el fundador de nuestra Iglesia. Entonces, porque fíjense lo que pasó, las sectas esto no lo dicen. No lo dicen lo que realmente hizo Constantino. Vamos a leer un poco de los ¿cómo se llama? Un poco de historia, lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió en aquellos tiempos. El edicto de Milán del año 313. Aparece Constantino y hacen este decreto. Dice así el decreto. Dice, cuando yo, Constantino Augusto, y yo, Licinio Augusto, afortunadamente nos reunimos cerca de Mediolanum, hoy Italia, Milán en Italia, y estuvimos considerando todo lo pertinente al bienestar y la seguridad pública. Pensamos, entre otras cosas, que estimamos serían para el bienestar de muchos. Las regulaciones pertinentes a la reverencia a la divinidad deben ciertamente hacerse primero, por lo que debemos conceder a los cristianos y a los demás total autoridad para observar la religión que cada uno prefiera, para que cualquier divinidad que se siente en los cielos sea propicia y benévola con nosotros y con todos los que están bajo nuestro reino. Y así, por medio de este sano consejo y honesta provisión, pensamos hacer los arreglos para que nadie sea de manera alguna negado de la oportunidad de dar su corazón a la observancia de la religión cristiana, a la religión que él piense que es la mejor para sí mismo, para que la suprema deidad a quien libremente adoramos e inclinamos nuestro corazón muestre en todas las cosas su usual favor y benevolencia. Por tanto, deben saber que nos ha placido remover todas las condiciones impuestas anteriormente respecto a los cristianos
Y ahora, cualquiera que desea observar la religión cristiana puede hacerlo libremente y abiertamente sin ser molestado. Pensamos conveniente encomendar completamente a ustedes para que sepan que le hemos dado a los cristianos irrestricta libertad para ejercer su adoración religiosa, que cada uno pueda tener libertad de culto según quiera. Bien, estimados hermanos, este es el edicto de Milán. Constantino, el emperador, aquí no dice que en este momento yo fundo la Iglesia Católica Romana. No, dice que les damos libertad de culto. De eso está hablando en este decreto. Dice, por lo que, dice, pensamos hacer los arreglos para que nadie se haga de manera alguna negado de la oportunidad de dar su corazón a la observancia de la religión cristiana, a la religión que él piense que es la mejor para sí mismo. Entonces, estimados hermanos, pues aquí vemos que Constantino no fundó ninguna iglesia. No fundó ninguna iglesia, como dicen hoy en día las sectas, ya que inventan cosas, inventan contra todo lo que es católico. Entonces, pues, vemos en este decreto de Constantino, simplemente no habla de eso, de una fundación, de una iglesia. Aquí lo dice claramente, por lo que debemos, dice, conceder a los cristianos y a los demás total autoridad para observar la religión que cada uno prefiera. Entonces, hay que, pues, mire, es más, nosotros podemos, así como nosotros, la iglesia, Constantino, el emperador, nos dio libertad de culto, dice que según las sectas fundó la Iglesia Católica, podemos decir también entonces que el fundador de los protestantes es Benito Juárez, allá en México. Sí, en México, por ejemplo, en México fue Benito Juárez quien dio libertad de culto a los protestantes, de donde salieron los evangélicos y los pentecostales, así como otras denominaciones que pues surgieron, ¿no?, en México. Entonces, ¿podemos afirmar de que los protestantes tienen por fundador a Benito Juárez? Claro que no. O sea, sería mentira, ¿no?, si dijéramos de esa manera, así como hacen ellos. Entonces, ¿qué hizo Benito Juárez en México? Les dio libertad de culto a los protestantes, donde pues aparecen luego, surgen evangélicos, pentecostales y compañía. Sin embargo, en el año 313, Constantino, el emperador Constantino, lo que hizo fue darle libertad de culto a los cristianos, no fundar iglesia, sino darle libertad de culto a la iglesia. Así como hizo Benito Juárez. Benito Juárez, pues, les da libertad de culto a los protestantes. Sí, eso es lo que hizo realmente, ¿no? No fundó ninguna secta, nada. Les da libertad de culto. Y eso fue cuando, pues, promulgó la ley de la tolerancia religiosa en el año de 1857. Entonces, Benito Juárez, pues, apoyó, digamos, a los protestantes para contrarrestar al catolicismo, a la Iglesia Católica. Entonces, aquí vemos como la traición de Benito Juárez. Pero bueno, entonces ellos reciben la libertad de culto en México y los cristianos recibimos libertad de culto en Roma por el emperador Constantino en el año 313. Además, miren, en aquellos tiempos, en el año o en tiempos de Constantino, en el año que Constantino nos dio libertad de culto, teníamos ya
varios obispos de Roma, o papas, sucesores de San Pedro. Por ejemplo, en este tiempo, 313, ya llevábamos 32 papas, obispos de Roma, sucesores de San Pedro. Número 32. El que estaba en esa época era San Melquiades. San Melquiades ocupa en la lista número 32. 313, este era el Papa. No era Constantino, no fue Constantino, sino San Melquiades. Entonces, estimados hermanos, pues aquí vemos pues que las sectas, ¿no?, dicen cosas sin probarlos, sin probar nada. Son puras pues mentiras, ¿no?, que dicen ellos, ¿no? Lanzan, inventan cosas contra el cristianismo auténtico, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pues es aquella única iglesia fundada por Cristo. Nada más. No hay otra ni hay otras, sino una nada más. Entonces, pues sabemos que la Iglesia Católica llega hasta Jesucristo precisamente por la lista de todos los papas que tenemos, sucesores de San Pedro, por los escritos de los padres de la Iglesia. Todos estos documentos nos confirman lo que estamos diciendo, confirman lo que estoy diciendo, pues, ¿no? La lista de todos los papas, desde Francisco hasta San Pedro, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Tenemos historia, tenemos sucesión apostólica. Esta es la única iglesia fundada por Cristo. Si las sectas dicen que son la iglesia de Jesucristo, entonces, ¿cómo pueden comprobar? ¿Cómo pueden demostrar que ellos vienen desde Jesucristo? Estudiando, vemos que las sectas, los protestantes, las iglesias históricas aparecen con Martín Lutero a partir de 1517. Cuando Martín Lutero se revela, 1521, aparecen los luteranos. Todas las sectas en general que están invadiendo el mundo entero surgieron a principios de 1800. Cosa reciente. Entonces, pues, estimados hermanos, estos son hermanos que andan por las calles, por las casas, engañando a los católicos. Y es hora que el católico conozca su identidad, conozca su iglesia, la iglesia verdadera. No una iglesia inventada hace unos años, unos siglos, sino una iglesia, la iglesia que viene desde Jesucristo. Y esa es la iglesia católica. Bien, estimados hermanos, vamos a escuchar un canto y enseguida continuamos. Estás en tu programa Católico, defiende tu fe. En un momento regresamos. Hermanos, que Jesucristo fundó. Mateo 16:18, Jesús muy clarito habló. Ya Jesús fundó su iglesia en el año 33 y solamente ya goza de su asistencia y poder. Ahora muchos dicen que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final, que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Claro que sí. Durará hasta el fin del mundo y las sectas se acabarán, de eso estoy seguro. Habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor, y esto lo comprobamos en Juan 10:16.
Ahora muchos dicen que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Muchos dicen que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Que se acabó porque se portó muy mal, pero Jesucristo aseguró que duraría hasta el final. Claro que sí. Ya estamos de regreso en tu programa Católico Defiende tu Fe con Alejandro Refugio. Muy bien, estimados hermanos, continuamos con nuestro tema. Estamos tratando sobre la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo tiene que venir desde Jesucristo, no de hace un par de años, siglos. No, es desde un principio, desde en tiempos de Jesucristo, en tiempos de los apóstoles. Desde ahí nace, aparece la iglesia de Cristo porque Cristo mismo la fundó. Es de Jesucristo. Entonces, y esta iglesia pues va a durar hasta el fin del mundo. Y entre todas estas iglesias que existen es la iglesia católica. La iglesia católica es aquella única iglesia fundada por Cristo. Ya lo hemos comprobado bíblicamente y un poco de historia. Cómo es que las sectas aparecen mediante sueños, mediante mentiras. Esta es la base de las sectas, es la mentira. La mentira que cada fundador inventó. Le contó, le mintió a la gente y ahí vemos cómo es que la falsedad avanza, crece, cuando la iglesia de Cristo está descansando. Entonces, pues, estimados hermanos, Cristo fundó una sola iglesia. Lo hemos comprobado bíblicamente, históricamente, a través también de la lista de todos los papas, desde San Pedro hasta el papa actual. Tenemos la lista completa. Y esta lista, fíjense nada más que hoy en día algunas, las sectas niegan la sucesión apostólica de los papas sucesores porque ellos no investigan, no estudian documentos importantes dentro del protestantismo, enciclopedias, la británica, por ejemplo, que es protestante. Ahí está todo esto, la lista de todos los papas, obispos de Roma, sucesores de San Pedro. Ahí está todo. Hoy en día las sectas niegan porque no estudian, no investigan. Creen lo que el pastor se le ocurre, lo que el pastor inventa. Esto es lo que ellos creen. Entonces, por eso, estimados hermanos, estimadas hermanas, es urgente que nosotros nos preparemos y pongámosle frente a este problema de las sectas. En la Biblia hay muchos pasajes. Uno de los pasajes que me cuestiona mucho, que me hace pensar, meditar, reflexionar mucho, es
uno de los reyes de Israel, que es precisamente David. Antes de ser rey, cuando los enemigos del pueblo de Dios, del antiguo pueblo de Dios, se acercan, y entre ellos aparece un solo hombre que hace esta propuesta, que elijan entre el pueblo de Dios un solo hombre, y que los enemigos también un solo hombre van a elegir. Y este hombre de los enemigos es Goliat. Y en el pueblo de Dios todo mundo tembló, tuvo miedo. Hasta el rey tuvo miedo cuando escuchó esta propuesta. Pero Dios hizo surgir un jovencito de nombre David. Este se ofreció para enfrentarse al guerrero de los filisteos, a Goliat. Entonces, resumiendo todo, David agarró 5 piedras, y con la honda en la mano, venció a Goliat. Fíjense nada más, 5 piedras, y para vencer a Goliat solamente necesitó una piedra. Le sobraron 4 piedras. Entonces, fíjense nada más, David va en nombre de Dios, se enfrenta a los enemigos de su pueblo, del pueblo de Dios, y logra vencer al gigante, un hombre experto en guerra. Y David no sabía nada de eso, de guerras, un jovencito. Sin embargo, venció al gigante. Entonces, estimados hermanos, esto es lo que necesitamos nosotros hoy en día, todos los católicos del mundo entero. Necesitamos que el católico sea como David. ¿Saben ustedes qué agarró David? Pues eso que agarró es lo que necesitamos que el católico en todo el mundo agarre. ¿Y saben qué fue? David agarró la onda. Entonces nosotros, todos los católicos del mundo entero, necesitamos agarrar la onda para vencer a Goliat, el sectarismo, las sectas. Esto es lo que nos falta. Esto es lo que necesitamos. Es urgente. Y bueno, todo está en la historia. La Iglesia de Cristo, tenemos los papas, los padres de la Iglesia. Estos son, por ejemplo, algunos de ellos conocieron a los apóstoles. Otros se dedicaron a la defensa de la fe. Y otros profundizaron. Estos son los teólogos, predicadores de la Iglesia primitiva. Entre ellos tenemos San Clemente de Roma. San Clemente de Roma, el año 102. San Ignacio de Antioquía, 110. Le llama católica los cristianos, la iglesia fundada por Cristo. San Ignacio de Antioquía, 110. San Policarpo de Esmirna, 156. San Ireneo, 202. San Atanasio, 373. San Basilio Magno, 369. San Gregorio Nacianceno, 379. San Juan Crisóstomo, 407. San Ambrosio, otro de los padres de la iglesia, 397. San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, la Vulgata, el que hizo la Biblia, 420. El gran San Agustín, el obispo de Hipona, 430. San Gregorio Magno, 604. Todos estos padres de la iglesia, estos primeros padres que aparecen en la historia, los primeros 4 siglos, 6 siglos, todos eran católicos. Todos creían en la Eucaristía. Todos creían en el sacramento de la confesión. Todos creían y tenían devoción a los santos, a la Virgen María. Todos eran católicos, practicaban lo que hoy en día la Iglesia Católica practica y enseña. ¿Qué más quieren las sectas? Ahí están las pruebas. Pero como siempre, van a negar todo. Todo esto ellos niegan. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad, no buscan a Dios. Ellos muchas veces no son enviados por Dios.
Ellos son enviados por el enemigo, manejados por el enemigo. Muchos de ellos saben que la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, es la iglesia católica, pero están allá por conveniencia. El diablo los tiene allá. Entonces, por eso, pues hay que tener cuidado con esto también. Hay que formarse, prepararse y dialogar con los que buscan la verdad. Mostrarles la verdad, la iglesia de Cristo. Esto es lo que se necesita hoy en día a nivel mundial, que el católico conozca que la única y verdadera iglesia de Cristo es católica, que está presente en todo el mundo. Ante el mundo está presente como una bandera. Presente está. La iglesia de Cristo es católica. Pero dicen también las sectas, no, pero es que el fundador de mi iglesia le dijo en el sueño, Jesucristo le dio permiso, le dijo que fundara otra iglesia. No, eso es falso. Eso es falso. Jesucristo no le dio permiso a nadie. A nadie le dio permiso para que funde otra iglesia. ¿No? Los que hacen esto se ponen contra Cristo, van a luchar contra Cristo, porque ellos van a inventar otra doctrina, otro evangelio, y entonces van a luchar contra Jesucristo. Y precisamente a esto la palabra de Dios les llama anticristos, porque son enemigos de Cristo. En San Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 18 al 19, dice: hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. No eran de los nuestros, no todos eran de los nuestros. Fíjense nada más, la palabra de Dios está bien claro. A ver, hoy en día, cuando las sectas, cuando los hermanos que ya pues son protestantes, son evangélicos, que pertenecen en diferentes grupos, sectas, ¿cómo dicen cuando dan su testimonio? Dicen: cuando yo era católico, yo era esto y esto y esto. Desde que dejé la iglesia católica, he cambiado de vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde salieron los anticristos? Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Ahí está, estos son los anticristos. Dice: es la última hora, hijitos míos, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos. Son varios, muchos. No es uno, como hoy en día piensan las sectas. El anticristo es el Papa. No, el Papa es el sucesor de San Pedro, el representante de Jesucristo en la tierra, el jefe, el pastor supremo en la tierra de la iglesia de Cristo. No es el anticristo. El Papa no está contra Cristo, está al servicio de Jesucristo, pues es su representante en la tierra. Por eso se le llama vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Entonces, los anticristos son varios, no es uno, son muchos, y estos son las sectas. Ellos salieron de entre nosotros mismos y luego llegan a la puerta, a la casa. Dice, la Biblia dice que no tienes que confesarte, la Biblia prohíbe confesarte. La Biblia dice que el pan y el vino no es el cuerpo ni la sangre de Cristo, son símbolos. ¿Y qué dice la Biblia? Gálatas 1, 7 al 8, dice, en realidad no hay otro evangelio, sino que hay entre ustedes algunos perturbadores que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el evangelio de otra manera
que lo hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Ahí está. 2000 años de historia, de doctrina. Hemos creído siempre en la confesión con el sacerdote. Y ahora aparecen las sectas, dicen que no, que eso no está en la Biblia. 2000 años de doctrina sobre la Eucaristía en el pan y en el vino. Está Cristo con su cuerpo, con su sangre en el vino. Y llegan las sectas, dicen que no, que es un símbolo nada más. Representa, significa, pero no es. Entonces, ¿qué están haciendo? Están cambiando de doctrina. Y San Pablo dice, pues, pero aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Esto dice la Biblia. No lo digo yo, sino dice la Biblia. Así que está en la Biblia, está en todas las Biblias del mundo. Y esta gente están luchando contra el plan de Dios, contra Cristo. Fíjense, ¿por qué dije que ellos son manejados por Satanás? Porque dice la Biblia que Satanás, el ladrón, viene a robar, a destruir, a matar, a dividir. Y esto hacen las sectas. Se dividen, se multiplican en muchas, cada una con su propia doctrina, con su propia enseñanza, pero con la misma Biblia. Entonces aquí vemos, Satanás está dividiendo, porque no quiere que se salven los hombres. Y se está sirviendo hoy en día de las sectas. Dentro de 2000 años se va a servir de otras cosas. Y así va a seguir trabajando. Por eso siempre es importante que el católico esté convencido de su fe, conozca su fe, la viva, la practique y la comparta, y pueda dar razones, respuestas de ella. San Juan capítulo 17, versículo 21, dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Bien, estimados hermanos, entonces, pues las sectas están luchando contra el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Bueno, estimados hermanos, pues la próxima semana vamos a continuar con este tema sobre la iglesia, una iglesia visible e invisible. Entonces, ese va a ser el tema la próxima semana y vamos a leer algunos mensajitos que ya tenemos por acá antes de concluir. Tenemos por acá, Miguel Landa dice, hola, saludos desde la Casa del Apóstol de Tabasco. Gracias, hermano, por sintonizarnos. Saludos a todos los hermanos allá en la Casa del Apóstol. Muchas bendiciones y ánimo en la misión. F. Genaro Jaures dice, saludos hermanos desde la Casa del Apóstol de Cárdenas, también de Cárdenas de Tabasco. Muy bien, pues gracias hermanos por sintonizarnos. Gracias, Dios les bendiga y hay que pues seguir con la misión, hay que echarle ganas. Benito Suárez dice, hola, les saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Gracias hermano por los saludos, gracias por sintonizarnos, Dios le bendiga siempre y ánimo. José Ordóñez dice, ¿cómo consigo ese documento que están leyendo? Gracias. Bueno, se puede, yo le puedo enviar el documento si me escribe en privado, me manda su correo electrónico para yo enviarle por ahí. Bien, bendiciones. Chalmi Magaña dice, saluditos, lluvia de bendiciones. Gracias, Chalmi Magaña. Igualmente, bendiciones. También saludamos a todos los hermanos de México, Radio Apóstol Puebla. Saludos y muchas bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Gracias al maestro Deus Lauden, Oscar González. Gracias, hermano, por retransmitir este programa. Muchas bendiciones. También el jefe acá en Estados Unidos, David Gómez. Gracias, hermano, por esta oportunidad. También por transmitir mi programa por audio vía Facebook. Así que pues gracias, muchas bendiciones y espero verlos pronto.
Ok, entonces, estimados hermanos, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga siempre y nos escuchamos la próxima semana. Sepan dar razón de su esperanza a quien lo solicite. Católico, conoce, ama, vive, transmite y defiende tu fe. Radio Apóstol presentó su programa Católico, defiende tu fe. Por la fe, hay que luchar por la fe. Hay que luchar. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Las tres. Hay que luchar por la fe. Hay que luchar por la fe. Hay que luchar por la fe. Nos lo dice Judas 3. Con sabor a Cristo. Que damos la vida por Cristo sin medir las consecuencias, por amor.